Muchas gracias, Delfín. Yo también, para mí es un gran honor y un orgullo enorme que me haya invitado Delfín. Como dice, hace tantos años que nos conocíamos y bueno, y hemos seguido el contacto, pero estas cosas de venir a la corte no es tan fácil y más en estos tiempos que están corriendo y quizá más complicado viniendo de Barcelona. Bueno, en todo caso, muchísimas gracias por haber contado conmigo para este ciclo donde personas de gran talento me han precedido. Y yo quiero empezar pues diciendo que cuando me lo comentó, digo, ¿y de qué voy a hablar? Si ya ha hablado todo el mundo de esto. Porque el estudio de Alicia Cámara en aquel libro estupendo que coordinaste precisamente sobre Sabatini, hizo un estudio sobre Sabatini como ingeniero militar muy bueno. Yo siento también haberle dicho a José Luis Sancho que no podía participar en aquella iniciativa porque, bueno, falleció mi madre y yo tuve una operación quirúrgica, entonces tuve que renunciar, pero no me pude resistir cuando Delfín me dijo, por favor, a ver si quieres colaborar, ¿no? Entonces me puse y la verdad es que yo tenía material sobre Sabatini, pero como otros habíais ido trabajando sobre él, pues se me fue quedando. Y esto es una oportunidad quizá para reflexionar sobre un personaje tremendamente importante en la cultura artística, arquitectónica española del siglo XVIII y que además era ingeniero militar, ¿no? Bien, precisamente como ingeniero militar, este retrato que se encuentra en la Academia de San Lucas de Roma, lo que hace énfasis, lo primero, es su condición de comandante del Real Cuerpo de Ingenieros. Eso ya es interesantísimo. Fijémonos también que en la mano lleva el compás, que es uno de los instrumentos y símbolos más importantes que se han utilizado siempre al presentar la figura del ingeniero. Lo que estoy mostrando también aquí, que parece que ha salido del marco del retrato de Sabatini, es el diseño que realizó Juan Martín Cermeño para el uniforme del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, y además aprovechó para retratar a su hijo, Pedro Martín Cermeño, y sostiene el compás en la mano. Este compás realmente es uno de los elementos importantes de la figura del ingeniero a la hora de representarse icónicamente. Muestro aquí este retrato de Goya que se ha identificado con Sabatini, y yo creo que el parecido fisonómico es nulo. Y además el atributo que muestra este caballero es un florete que no representa de ninguna manera los atributos por los que se intentó reconocer siempre Sabatini. Así que, bueno, es un detalle casi anecdótico. Bien, vamos a plantear, Sabatini es un siciliano de Palermo que en un momento determinado, estando a las órdenes del rey entonces Carlos VII en Nápoles y también rey de las dos Sicilias, evidentemente, ¿no? Creo que era Carlos III también o cuarto, bueno, no recuerdo ahora el número que le correspondía, tercero también en Sicilia, ¿no? Bueno, en este momento se lo lleva. Carlos III ya dentro de la corona española, y Sabatini recala en la corte traído por Carlos III. Esto es un fenómeno ya trascendental. Viene de la mano del rey. El rey quiere contar con él. Una visión general del siglo, vemos aquí prácticamente arranca el siglo con la Guerra de Sucesión Española, un conflicto muy, muy, muy delicado. En esos momentos, en el año 1710, en que en la facción borbónica se crea el Cuerpo de Ingenieros, en 1710, los artilleros tienen también su función, no hay una separación corporativa entre ellos. Aparece esta figura de Jorge Próspero Borbón, que es el ingeniero general
digamos, de Felipe V, ¿no?, el aspirante a la corona española como Felipe V, y en 1718, una vez ya acabada la contienda y habiendo vencido el Borbón frente a la Austria, se hace la instrucción de los ingenieros. Esta instrucción es básica para la constitución del nuevo Cuerpo de Ingenieros Militares. También se desarrolla, por esas fechas, 1724, la Real Academia de Matemáticas de Barcelona, que es la institución pensada para formar a esos ingenieros, y en esa instrucción de 1718 ya se produce una dicotomía entre el cuerpo de ingenieros y el cuerpo de artillería. Es algo importante porque son funciones diferentes, aunque se entremezclaban muchas veces. En 1756 la figura del conde de Aranda es trascendental, porque el conde de Aranda, como artillero, reúne nuevamente el cuerpo de ingenieros y el de artillería. Sabatini, que llega en 1760, un año después de que la proclamación de Carlos III, Sabatini entra en esta rama de los ingenieros y justamente en ese momento se vuelven a separar los ingenieros, porque el conde de Aranda, que era un personaje de mucho poder político, en el momento que cambia el viento, ¿no?, entonces aparecen unas nuevas necesidades, se vuelven a separar. Y en 1774 se produce también un fenómeno interesantísimo, que es la división del cuerpo de ingenieros en tres ramos: el de plazas y fortificaciones por un lado, el de la Academia de Matemáticas o las academias de matemáticas, porque no solo era Barcelona, sino estaba también las de Orán y Ceuta, etcétera, y la de arquitectura civil, caminos, canales y puentes, donde recala Sabatini, se encarga de ese ramo civil, que también esto es una de las cosas importantes que marcará en su trayectoria. En 1784 hay una serie de problemas que veremos más adelante y se reúne fortificaciones y academias. Pero Sabatini se mantiene en la arquitectura civil porque él quería aspirar también a dirigir esos ramos, pero no lo consigue. Hasta 1791, que es otra fecha trascendental, en la que ya Sabatini consigue asumir la responsabilidad, la jefatura de todos los ingenieros militares. Artillería vemos que ya no se mezcla en este recorrido. Hay una serie de ingenieros importantes durante el siglo XVIII. No tenemos retrato de Jorge Próspero Berbón, corre por ahí uno que se hizo en los años 70 y que se encuentra creo que es en Burgos, en la Academia Militar. Bueno, es un retrato bastante infame de un pintor cuyo nombre no recuerdo, pero que ha pasado a la posteridad como el retrato del ingeniero general Jorge Próspero Berbón. No lo uso porque no es él y por lo tanto no he usado, como han visto, el sello que él mismo se diseñó, Berbón, del árbol, y por eso se hizo un sello con un árbol, ¿no?, del origen neerlandés, flamenco, de la lengua. Bueno, pues tenemos personajes como el conde de Aranda, Juan Martín Cermeño, Pedro Martín Cermeño, su hijo, también como ingenieros generales del cuerpo. Tenemos a José de Hermosilla, un ingeniero muy interesante que ha estudiado Delfín de una manera exhaustiva. Tenemos también, él ha mencionado el tema de los ingenieros navales. Tenemos a Jorge Juan, que es un personaje trascendental también en este panorama. Pedro Lucuce, un asturiano matemático que tuvo un papel importantísimo también dentro del cuerpo. Silvestre Abarca, no tengo ningún retrato de Silvestre. Recientemente se hizo una monografía sobre Silvestre Abarca, pero el autor no ha encontrado tampoco ningún retrato. El propio Sabatini y luego José Urrutia, que fue el ingeniero general, y ya con el cambio de siglo pues aparece la figura de Agustín de Betancourt, que hizo sobre todo fortuna en Rusia. Los tres personajes importantes son Pedro Lucuce en academias, Silvestre Abarca en fortificaciones y Francisco Sabatini en obras civiles. Bien, en
en su mundo italiano, también bajo la protección de Carlos VII y Carlos III, vemos cómo Sabatini participa en obras en Nápoles, en el Palacio Real de Caserta, bajo el que sería su suegro Luigi Vanvitelli. Tenemos también los trabajos que él estuvo, en los que participó, de la mano también de un personaje que luego acudiría también a España y estaría presente en su trayectoria, el conde Felice Gazzola, los trabajos en Paestum, importantes para esta revisión de la antigüedad y de los edificios de la arquitectura del mundo clásico romano. Y luego tenemos también la vigencia de estos descubrimientos de Herculano y Pompeya, donde el ingeniero Roque Joaquín de Alcubierre tuvo un papel trascendental, y evidentemente todo este panorama fue muy influyente para que Sabatini tuviera no solamente el conocimiento del trabajo de campo, sino también la formación teórica y a partir del estudio de las ruinas, de las antigüedades, etc. Cuando llega en 1760 a España, de la mano de Carlos III, vemos que evidentemente recala en Madrid e inmediatamente es nombrado maestro mayor de las obras reales, teniente coronel del Cuerpo de Ingenieros y académico de honor de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Increíble. Aterriza y de repente se convierte en un personaje importantísimo en el mundo de las bellas artes, evidentemente en la rama de arquitectura, pero sobre todo tiene un peso importantísimo en el cuerpo de ingenieros. Y como hemos visto en el retrato del principio de la Academia de San Lucas de Roma, lo que en primer lugar se menciona es el rango de teniente coronel, de comandante de los ingenieros. Es un retrato de 1790, por lo tanto ya es más avanzado, 30 años después, pero es muy, muy importante esa visión. En Madrid, naturalmente, con esa categoría y esa protección, participa en las obras en el Palacio Real, a partir de los proyectos previos de Filippo Juvarra, de Juan Bautista Sacchetti, Ventura Rodríguez, etcétera, donde se mueve también unas intrigas y unos problemas entre todos realmente increíbles, ¿no? Y Sabatini, él va haciéndose hueco. Esto es muy interesante. Aparte, evidentemente, de casarse con la hija de Vanvitelli, con Cecilia, que eso le supuso pues ya el paso definitivo a tener la seguridad de estar en la pomada, como se diría coloquialmente. Es una práctica que no es extraña, ya lo veremos, porque hay otros en el mundo de la arquitectura, es evidente, el mundo del arte, de los ingenieros, etcétera, esto se produce. Bueno, obras de carácter civil, como la Real Aduana, aquí al lado, el Hospital de San Carlos, y otras obras que podrían entenderse más como obras de arquitectura o de ingeniería civil, las puertas de Madrid, la Puerta de Alcalá, la Puerta de San Vicente, etcétera, la intervención en el Jardín Botánico, esa maravillosa puerta que todos conocemos, y que tienen mucho que ver también con las puertas que se utilizan en las fortificaciones. Es decir, ese concepto de puerta no solamente es una puerta urbana, sino que es la puerta a un recinto fortificado. Y aquí Sabatini pues, está en esa línea que podríamos vincularlo más al mundo de la ingeniería. Una cosa que quiero comentar, porque es trascendental, es la cuestión de la ilustración. Porque todos los autores que han tratado los temas de la ingeniería militar en el siglo XVIII, evidentemente han reflexionado sobre lo que significa el pensamiento ilustrado. Y básicamente podemos hablar de la consolidación de la idea de progreso, de razón, de ciencia y desarrollo económico. Y esas son las condiciones básicas
para conseguir la utilidad y el bien público de las empresas materiales de la monarquía ilustrada. Y resulta que los ingenieros militares, en este sentido, son cruciales para la renovación arquitectónica y la ordenación del territorio, sobre todo. Trascendental para que se articule, se vertebre un reino, un Estado. Esto ya en la época de Luis XIV lo entendieron perfectamente en Francia, cómo debía generarse un Estado centralista con un sistema de comunicaciones, un sistema radial de comunicaciones, un sistema de canalización que el territorio lo permitía, y esto en Francia se llevó a cabo de una manera magnífica. Y de hecho nosotros ahora vemos los resultados históricos, ¿no?, de Francia como Estado centralista, independientemente de la ideología, derechas o izquierdas. Siempre Francia ha sido un Estado central, ¿no? Y nosotros tenemos un concepto absolutamente diferente a ese nivel. Bien, la Ilustración. Yo por eso pongo aquí, ¿no?, la gran obra de la enciclopedia francesa de Diderot y d'Alembert, porque es una obra que podemos considerar, en 1751, cuando empieza a publicarse, es una obra que intenta precisamente plasmar todo este sentido de utilidad, de bien público, de reflexión sobre el desarrollo de la economía, el desarrollo de la sociedad, de la cultura y sobre todo de los oficios, de las artes, de la industria. En el frontispicio de la obra, en esa imagen tan bonita que aparece, destaco precisamente otro compás, que es el objeto, el instrumento que siempre sale como organizador, como creador. Lo vemos incluso después, bueno, el mundo masónico, lo vemos en toda la simbología, en el arte lo vemos habitualmente, como el Dios creador dispone de un compás con el cual está diseñando el mundo, etc. El compás aparece y no nos cansamos de verlo continuamente como símbolo de todos estos personajes. El siglo XVIII es muy interesante porque se produce un fenómeno de normalización progresiva de las normas de representación gráfica y plástica para el conocimiento objetivo. Bueno, esto es un montaje que he hecho yo, a partir de un plano de Barcelona, una planimetría donde aparece este ingeniero mostrando. Pero es interesante porque el conocimiento objetivo universal del espacio, del territorio y las obras de arquitectura e ingeniería, desde el proyecto a la intervención material, es algo que recae en las manos de los ingenieros militares. Y los ingenieros militares deben ser formados para ello. Así que en las academias de matemáticas, la ciencia, la técnica y la delineación eran aspectos fundamentales. El primer director de la Academia de Barcelona, Mateo Calabro, personaje polémico, dijo: el delinear es cosa muy trabajosa y el lavar es cosa muy deleitable. Es decir, el dibujo es complicado, delinear, y los arquitectos e ingenieros que haya en la sala pues sabrán lo que significa hacer un trabajo de delineación. Sin embargo, lavar, es decir, colorear, sombrear, aquello que León Battista Alberti, bueno, en manos de Diego Antonio Rejón de Silva, denominaba la adumbración, eso resulta muy agradable, es muy estético, es muy bonito, y Mateo Calabro quería dejar bien claro que hay que saber dibujar. Y lo otro es, para entendernos, un capricho estético. Entonces separaba estas cuestiones, pero sin embargo veremos la evolución en el siglo XVIII, cómo se produce. ¿Por qué muestro aquí a Jovellanos y el famoso grabado de Goya, El sueño de la razón produce monstruos? Porque es muy fácil confundir una categoría estrictamente cronológica con un fenómeno de raíz esencialmente cultural.
Es decir, no podemos, la Ilustración del siglo XVIII, no, esto no se puede reducir a esto. Es como hablar del Renacimiento, el siglo XV. No, hombre, el siglo XV no es el Renacimiento. El Renacimiento es una cosa específica dentro de un periodo, ¿no? Y el Barroco, ¿qué es el Barroco? Hombre, el Barroco como época no es lo mismo que el Barroco desde el punto de vista estético-artístico, o cultural. Por eso es muy importante separar. Y, bueno, yo tenía aquí un texto que había pensado leer, pero bueno, no voy a... porque es una reflexión de estas que uno dice, bueno, voy a leerlo para no perderme. Pero bueno, en general, lo que vengo a decir básicamente es que estos ingenieros no eran gente ilustrada, ¿no? Tal como conocemos a los pensadores, los grandes pensadores de la Ilustración. Había algunos que tenían inquietudes, y luego lo veremos al final de la charla, cuando analicemos las bibliotecas de los ingenieros. Entonces veremos cuáles son los intereses culturales, científicos, técnicos. Entonces podemos entender si eran ilustrados o no lo eran tanto. Pero en todo caso, sí que es verdad que la Ilustración tuvo un impacto sobre la labor profesional de estos personajes, y eso hay que tenerlo en cuenta. Y el siglo XVIII, desde el punto de vista político, he intentado también dividirlo en 4 fases, correspondiente a 4 reinados, para entender el papel de estos ingenieros dentro de cada uno de estos reinados. Porque tenemos, por un lado, a Felipe V, tenemos leyendo de izquierda a derecha, Felipe V, Luis I no. ¿Qué? ¿Cómo que no lo he puesto? Arriba a la izquierda. Sí, el de arriba a la izquierda es Felipe V, el de arriba a la derecha es Fernando VI, el de abajo a la izquierda es Carlos III y el de abajo a la derecha es Carlos IV, unidos por ese escudo de la monarquía y tal. Pero Luis I no lo cuento, porque es un accidente, en fin, no cuenta. Durante el reinado de Felipe V, y por eso pongo esta planimetría de la Ciudadela de Barcelona, se crea el Estado, la configuración. Los ingenieros tienen que actuar para crear estas infraestructuras y estas estructuras materiales para permitir la consolidación de la monarquía, que ha salido de una guerra de sucesión, que no es aquello que algunos están intentando ahora decir, de que es Cataluña contra Castilla. Y no. Es el archiduque Carlos de Austria y un concepto más involucionista del Estado frente a Felipe V, Felipe d'Anjou, Borbón, que intentaba, porque era un peón de Luis XIV, ¿no? Es su nieto, en fin, intenta instaurar ese Estado más moderno. Y de hecho se produjeron una serie de iniciativas importantes para la modernización del Estado. Por lo tanto, hay un proceso de configuración. Durante el reinado de Fernando VI, que tradicionalmente siempre se ha dicho ese periodo de paz y tal, es que realmente se consolidó y se pudieron avanzar obras que ya no eran estrictamente obras de fortificación, de control del territorio, eran obras más pensadas ya en el desarrollo económico, el desarrollo industrial, etc. Evidentemente, con Carlos III sí que se produce el gran desarrollo, y aquí es donde eclosiona el pensamiento ilustrado, y lo que antes habían sido iniciativas importantes, por ejemplo, de Ustariz en términos económicos, aquí ya aparecen personajes como Jovellanos, Campomanes, etcétera, ¿no? O Floridablanca y tal. Estos sí que ya suponen un avance enorme, y además estamos ya a las puertas del movimiento revolucionario francés, y todo eso se va difundiendo y supone realmente en España, claro, tuvimos un gran problema, la Inquisición, y también
unos ambientes excesivamente conservadores que impidieron pues, que ese desarrollo se produjera. Pero sí que se produjo hasta que con Carlos IV, todos sabemos, en fin, el carácter de Carlos IV y podemos hablar de una mayor inercia. Por eso he puesto este violín de la colección Stradivarius de la Corona, porque, bueno, no sé, parece que es más algo más lúdico, aparte del gusto por estos monarcas, por la caza y el baile y las fiestas y todo esto. Se puede hablar en términos del trabajo de la ingeniería, el movimiento de inercia que se arrastraba desde el gran desarrollo que se produjo durante la época de Carlos III. En el mundo de los ingenieros es interesante porque el Sabatini entra en este mundo y tiene que lidiar con estas cuestiones que vamos a ver ahora. Hay una serie de condicionamientos intrínsecos a la ingeniería militar, pero el ingeniero militar también tiene que lidiar con otros condicionamientos externos. Y es lo que vamos viendo. El ingeniero militar diseña el proyecto, pero también lo ejecuta o dirige su ejecución. No siempre diseña él, en ocasiones da la idea y luego vienen los que trabajan, los delineadores, etcétera, y lo llevan a la práctica. Pero básicamente es esto, algo que también arranca ya desde la época de Leon Battista Alberti, esta diferenciación entre el proyecto y la ejecución práctica. En cuanto a este ámbito propio del ingeniero, tenemos la capacidad profesional de inventiva, que en algunos casos es enorme y en otros casos es mediocre. Y se observa además en la producción, sobre todo cartográfica, en estos proyectos. También la conciliación entre las necesidades y las soluciones. Es un conflicto. Lo que realmente se necesita y lo que el ingeniero es capaz de aportar y resolver. Tenemos también el nivel de conocimiento y experiencia que tiene el ingeniero, bien formado sobre el terreno, bien en los estudios académicos reglados. Tiene que tener muy en cuenta, y esto Sabatini lo tuvo que manejar cotidianamente, la coordinación entre el proyectista y el director de obras. Tiene que establecer también un trabajo de supervisión, porque los que ejecutan las obras normalmente son maestros de obras, albañiles, en fin, gente profesional de la construcción, no son ingenieros. Las habilidades técnicas. No todos tenían esa capacidad de conocimiento técnico para poder dirigir determinadas obras. Y luego, cuando ya hablamos de condicionamientos externos, entonces ya se escapa a la capacidad del ingeniero, porque depende, en muchos casos, de factores que él no puede controlar. La coyuntura política y administrativa, con los cambios de ministro, de capitán general, de gobernador, de rey, en fin, las intrigas, todo esto es fulminante a la hora de desarrollar los proyectos. Las interferencias con las autoridades no militares, esta es otra, porque ya que los ingenieros no solamente trabajan para el estamento militar, sino que tienen que lidiar con ayuntamientos, tienen que lidiar con obispados, etcétera. La cuestión de la topografía y la meteorología. Allá donde hay que hacer obras depende uno del tiempo y del terreno. Así que estas cuestiones a veces no. Recuerdo una anécdota muy interesante de Jorge Próspero Berbón, que tiene que proyectar un fuerte en Jagua, en Cuba, y él no va. Entonces intenta recabar información para ver cómo es el terreno, porque dice, voy a proyectar un fuerte y no sé ni siquiera si el terreno permite unos cimientos adecuados. Se produce un intercambio muy interesante de cartas al respecto. Estos proyectos que uno hace y que no sabe. También me recuerda mucho el proyecto del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, de Meyer, que parece ser que no, bueno, quizá Carlos a lo mejor lo conoce mejor. Él, cuando se enteró dónde iba a ir el museo que proyectó,
dijo, si lo llego a saber, no me pongo. Yo no habría puesto ese museo dentro de un casco urbano histórico. Bueno, pues algo parecido, ¿no? Es lo que tenemos aquí. Luego también el trabajo de los asentistas, los contratistas de obra, los maestros de fortificación y de obras, que también es un factor interesante de alteración de los planes. Los recursos propios del cuerpo de ingenieros, con escasez económica, no cobraban, no tenían la provisión, ¿no?, de paja y de pan adecuados para mantenerse, en fin, el drama humano de siempre, las cuestiones de la financiación de las obras, normalmente escasas, las divergencias técnicas entre los colegas, muy importante, y en el caso Sabatini es evidente, estos conflictos, estas luchas, estas pugnas que luego veremos son tremendas. La provisión de materiales constructivos y también la dilación en el tiempo que hace que las obras pues, no se acaben nunca. Hay obras que no llegan a feliz término. Las funciones profesionales como ingeniero militar de Sabatini estaban dentro de la ortodoxia corporativa. Básicamente funciones administrativas, técnicas y pedagógicas. Desde el punto de vista administrativo, bueno, ahí podríamos relatar muchísimos. Hay documentación y datos enormes para poder citar. Podríamos hablar de la supervisión de informes, de destinos y ascensos, la mejora de las condiciones de los ingenieros, considerar que necesitaban criados para poder llevar su vida y sus actividades, la reforma de los uniformes, que buscando algo más de funcionalidad. Por ejemplo, vemos los puños de estas mangas. Si comparamos con el diseño de Juan Martín Cermeño, que eran enormes, llegaban prácticamente al codo, ya nos podemos imaginar a un ingeniero que tendría que llevar su uniforme oficialmente en el trabajo. Ya una cosa es en su casa delineando. Imaginémonos la incomodidad, cómo se produce un cambio de uniforme, de diseño de uniforme para tener mayor comodidad. Luego también Sabatini en varias ocasiones criticó la ausencia de promoción y de nuevos ingresos en el cuerpo. Por ejemplo, fijémonos en estos datos que he aprovechado de otra cosa de hace años. Entre 1501 y 1803 se pasa de 5 ingenieros a 196. Pero si nos damos cuenta, y los datos lo están reflejando, el propio Sabatini lo indica, que entre 1734 y 1793 el número de ingenieros es prácticamente el mismo. Y en esos años intermedios a veces hay menos y otras veces no hay movimiento. Lo cual quiere decir que realmente era algo preocupante, ¿no?, en un cuerpo que necesitaba continuamente promoción e ingresos. También las labores técnicas fueron trascendentales. Numerosos proyectos de obras, supervisión de proyectos militares, civiles y religiosos, el famoso protagonismo que tuvo en la extinción del incendio de la Plaza Mayor de Madrid en agosto de 1790. Las normas de las que se responsabilizó, la instrucción para el nuevo empedrado y limpieza de las calles de Madrid, con aquello de las chocolateras, que la gente se burlaba, pero que resulta que fue algo importante, ¿no?, para la sanidad urbana. Las reglas que deberán observar los arquitectos y maestros de obras para dirigir y construir las cloacas, conductos y vertederos de aguas mayores y menores. Yo supongo que la colección de Piranesi, de la cloaca máxima y todo aquello tuvo que tener también algún tipo de impacto importante, ¿no?, en toda esta gente. Decir, madre mía, la ingeniería romana, vamos a tomarnos en serio esto. Y más los que hemos vivido en ciudades
con cascos urbanos degradados, sin recursos. Bueno, todos sabemos aquello de agua va, ¿no? Yo recuerdo de pequeño ir por las calles de Barcelona, por las calles de la ciudad vieja, y oír lo del agua va y caer cosas de arriba. O sea, en fin, no es una cosa tan prehistórica, ¿no? Así que todo esto tuvo una visión importante, ¿no?, de intervención en aspectos de ingeniería claramente vinculada a lo civil y a lo hidráulico. Y también lo que antes Delfín ha comentado cuando me ha presentado, la dirección del proyecto de organización de una colección de maquetas de las plazas fuertes españolas que debería ser instalada en el Salón de Reinos del Casón del Buen Retiro, y cuyo responsable fue Alfonso Jiménez, un ingeniero que es el que realizó esta maqueta, esta impresionante maqueta a partir de 1777 y que se encuentra en el Museo de Cádiz, una maqueta, en fin, que utiliza unos materiales nobles, utiliza el marfil, utiliza caoba, ébano, utiliza, en fin, materiales magníficos y además, como suele ser en estos casos, piezas desmontables con una perfección impresionante. Sabatini estuvo evidentemente detrás de todo esto porque era el responsable del ramo en cuestión y la correspondencia, la supervisión es continua entre Sabatini y Jiménez. Y luego tenemos las cuestiones pedagógicas, que son también muy importantes. Trabajó como examinador junto a Silvestre Abarca, que estaba en el ramo de fortificaciones, y que también asumió las academias a la muerte de Lucuzzi, a los alumnos de la Academia de Matemáticas de Barcelona entre los años 80 y 83. También Sabatini estaba convencido de considerar al ingeniero como un experto inteligente en las materias académicas. Por lo tanto, la importancia de la formación reglada tenía que ser algo que no podía dejarse de lado. Y luego está el tema de la erudición bibliográfica. Alicia Cámara indica en una frase muy atractiva la evolución del humanista arquitecto vitruviano al científico ingeniero de la Ilustración. Es una manera de ir acumulando progresivamente todo ese conocimiento desde ese momento de reivindicación del legado vitruviano que se produce en el Renacimiento y todo lo que significa la reflexión teórica y normalización de la arquitectura, y a lo largo de todos esos siglos hasta que la Ilustración evidentemente aporta estas circunstancias y estos factores que hemos comentado antes para crear algo racional y sobre todo eficaz, funcional. La pugna por el control del cuerpo de ingenieros, he puesto una serie de fechas que son trascendentales. El 12 de septiembre de 1774 se establece la nueva planta del cuerpo de ingenieros, que modifica y perfecciona las ordenanzas anteriores, y Sabatini es nombrado director del ramo de caminos, puentes, edificios de arquitectura civil, canales de riego y navegación. Cuando muere Silvestre Abarca en 1784, Sabatini intentó aspirar, pero de forma infructuosa, a la dirección del ramo de fortificaciones. Juan Caballero consiguió ese puesto y ahí se establece un conflicto importante entre ambos ingenieros. Directamente e indirectamente a través de otros ayudantes o ingenieros de confianza de Sabatini se produce este enfrentamiento con Caballero. Claro, cuando muere Juan Caballero en 1791, que es la fecha que he comentado trascendental para Sabatini, Sabatini tiene vía libre y consigue reunir, después de postularse como el comandante general de todos los ingenieros, consigue reunir el cuerpo de ingenieros y acceder a esa comandancia general. Ese conflicto entre ramos del cuerpo de ingenieros se ve muy claro
En las ordenanzas de 1768, que se realizaron bajo el mandato de Juan Martín Cermeño, donde fortificación poliorcética, matemáticas, cartografía, caminos y obras hidráulicas estaban claramente definidas como obras de ingeniería militar, aunque hubiera obras que podíamos considerar parte de la ingeniería civil. Pero claramente las ordenanzas habla de obras civiles a otro nivel, que no son estas que estamos comentando. Cuando muere Sabatini, sus papeles se dividen en dos personajes. José Urrutia, que es el comandante del ramo de fortificaciones, y los papeles de arquitectura pasan a Juan de Villanueva, tanto que arquitecto mayor. Por lo tanto, esto me recuerda muchísimo a otros papeles. Continuamente los ingenieros, cuando fallecen, tienen que pasar los papeles a su sucesor en el cargo. Y en algunos casos se producen unas pérdidas o unas dispersiones y, por ejemplo, un caso interesantísimo es en la constitución de la Real Sociedad de Matemáticas en Madrid, para la cual el Pedro Lucuce, experto en la Academia de Matemáticas de Barcelona, fue requerido. En el momento que, por esas intrigas que ocurren, se cierra la Academia de la Real Sociedad de Matemáticas de Madrid, los fondos pasan a Barcelona, a Cádiz, se dispersan y entonces se produce este desajuste que sería muy interesante investigar qué hay detrás, qué mano negra hay detrás para que estos papeles no se consideren como parte de algo unificado en manos de un responsable, y en este caso vemos que son dos responsables con funciones perfectamente diferenciadas. Bueno, esto es simplemente Sabatini no era tonto, evidentemente, y esto me recuerda también todos estos artistas que disponían de unos talleres magníficos. No estoy pensando en el caso de Rubens. Bueno, ahora que está en el Museo del Prado el tema de la Gioconda, de la copia de la Gioconda, que querría ir mañana a ver, porque yo conocí esta obra antes de restaurarla y, como mucha gente, pensábamos que era una obra del romanticismo, con esos fondos negros y tal. Madre mía, una copia de la Gioconda. Y luego resulta que, claro, al limpiarla sale lo que sale y se da uno cuenta de la contemporaneidad de Leonardo. Bueno, pues estos talleres es el concepto de Sabatini rodeándose de los técnicos más adecuados en cada función. Por ejemplo, Mariano Llopart como secretario del ramo de arquitectura civil, Simón Poulet en arquitectura civil, José de Hermosilla, la arquitectura civil, y para eso fue destinado a Roma, ¿no? Para instruirse en lo necesario para la formación de la Academia de Artes y observar la práctica de la arquitectura en Italia. Es decir, era una función dirigida. Cayetano Paveto en el dibujo, Domingo Aguirre en cartografía, Antonio Guillemán, la dirección de obras, Carlos Lemaur, también un ingeniero muy conflictivo, Juan Bautista Negroni, Simón Desnó, en la planificación de las poblaciones, las nuevas poblaciones de Sierra Morena, Guillermo Minali, obras hidráulicas. Es decir, cada uno, Sabatini echaba mano de cada uno de estos ingenieros para que dirigieran cada una de estas obras o de estas funciones específicas. Y él, naturalmente, en la supervisión de todo ello. Lo que sí es interesante es observar es que el ingeniero y esto es algo que bueno, alguno presente en la sala lo ha estudiado, el tema de la evolución del arquitecto entre la arquitectura y la ingeniería, cuando ya siguiendo el modelo francés, se diversifican los estudios técnicos, las escuelas técnicas y politécnicas. Es interesante observar que el privilegio de los arquitectos por sus habilidades en el uso de los procesos artísticos, algo que tradicionalmente hacía que
la arquitectura se considerara como un proyecto bello, ¿no? Además podía acceder al proyecto cualquier artista que tuviera un poco de imaginación. Es curioso cómo los arquitectos aspiran, o algunos arquitectos de renombre incluso, aspiran a ingresar en el cuerpo de ingenieros. Y algunos ingenieros intentan también desarrollar las facetas artísticas de la profesión. Bueno, hay casos como el director de las Reales Obras de Arquitectura, también director honorario de esta casa y académico de mérito de arquitectura, Hubert Dumandry, que solamente era experto en obras de escultura, retablos y diseños de fuentes. Él argumenta que para ingresar en el cuerpo había proyectado un cuartel y un camino, y que eso era suficiente para decir que él tenía habilidades como ingeniero, y que además decía que en Balsaín tenía un estudio académico de escultura arquitectónica, geometría y perspectiva. Claro, la geometría y la perspectiva son algunas de las ciencias indispensables para la formación de los ingenieros, y es uno de los argumentos que ahora le comentaba a Delfín antes, que mi memoria hace que no me acuerde de este arquitecto que trabajaba en las obras de Palacio y también solicitó el ingreso en el cuerpo de ingenieros, aunque el dictamen no fue favorable porque se consideraba que no tenía las habilidades técnicas suficientes para ello. Y el propio Sabatini, sabemos que era ya académico, miembro de la Academia de San Lucas de Roma cuando llegó a España, y por lo tanto era un personaje con al menos ese pedigrí, ¿no? de la academia. La voluntad de Sabatini muestra precisamente estos magníficos dibujos lavados. Uno es el de Juan Miguel de Roncalli para la aduana de Barcelona, magnífico, de 1789. Es ingeniero militar, pero a su vez también comandante en Barcelona. Magnífica obra desde el punto de vista gráfico y plástico. Y luego La Puerta de San Vicente también de Sabatini, porque esto muestra precisamente las necesidades de expresión artística por parte de los ingenieros. Sabatini necesitaba, dentro de esa voluntad de formar ingenieros hábiles en arquitectura civil, llamar a la corte para ampliar, como dicen las fuentes, la instrucción metódica en la arquitectura civil. Y algunos de ellos, de estos aspirantes, provenían de la Academia de Matemáticas de Barcelona. También confió en los italianos. Parece ser que esta trama italiana, que desde el comienzo vinculó a Sabatini con Carlos III y luego evidentemente con su suegro, Luigi Vanvitelli, y los hijos Pedro y Francisco, sus cuñados, que trabajaron en las obras del Palacio Nuevo, Palacio Real Nuevo, y las obras en Aranjuez. Y esta transmisión familiar, digo que no es nada nuevo, porque en el propio ingeniero general Jorge Próspero Verbón tuvo 2 hijos, bueno, tuvo más hijos, pero los 2 que se dedicaron a la ingeniería y ingresaron al cuerpo, Isidro Próspero y Juan Baltasar, pues continuaron esa labor. Uno falleció en una campaña militar italiana, pero Juan Baltasar fue el que continuó y trabajó hasta la muerte de su padre, haciéndole prácticamente los planos y los informes. El caso de Juan Martín Cermeño y su hijo Pedro Martín Cermeño, para el cual quiso una formación académica importante. O el caso también interesante del pintor y teórico Antón Rafael Mengs, que quiso colocar a su hijo Rafael, pero que no había manera. O sea, entró en el cuerpo, pero todo el mundo decía que era una patata. O sea, era horrible, ¿no? Entonces, bueno, era quien era y por eso ingresó.
Fijémonos porque estos conceptos que conocemos, ¿no? Y que los arquitectos manejan habitualmente, casi ya sin pensarlo, de elaborar planos, planimetrías, elevaciones, secciones, bajo estos términos tan bonitos, ¿no? Del griego, ignografía, ortografía, esquenografía y esquiografía. Aquí es donde se ve cómo el trabajo del arquitecto, que está más próximo a lo que es la bella arte, ¿no? La elaboración artística del proyecto, resulta que los ingenieros también intentan acercarse. Hay algunos casos magníficos. En este caso, la iglesia de San Pedro de Alcántara, bueno, es una magnífica sección donde la utilización de las sombras para crear ese volumen es estupendo. Y en el caso de la Puerta de Alcalá, de ese magnífico cuaderno que se encuentra en los archivos nacionales franceses, antes le comentaba Delfín que yo en su momento fotografié con diapositivas y que ahora es un material obsoleto que no sirve para nada prácticamente, porque no tiene definición. Es un cuaderno estupendo donde prácticamente es la obra de arte encuadernada, que es otra de las cosas que durante el siglo XVIII se elaboran y que previamente también había existido. O sea, no es una cosa nueva del siglo XVIII, pero claro, el concepto de organización de estas colecciones de obras monumentales o de fortificaciones o de plazas fuertes o de obras de relieve, que tiene más que nada un sentido casi museográfico o de prestigio para que la persona que dispone de esa colección pues pueda decir, mirad el mecenazgo que he llevado a cabo, etc. Bueno, pues todo esto que acaba prácticamente con la idea de la topografía artística, que es una derivación de la iconografía urbana, del paisaje, etc., para el conocimiento del territorio, pero en términos artísticos. Yo quiero mostrarles precisamente a este nivel el atlas, el magnífico atlas de un ingeniero militar, de Juan José Ordovás, ya a finales del siglo XVIII, que hizo este atlas del Reino de Murcia y que manifiesta las capacidades verdaderamente artísticas de un ingeniero militar. Sabatini lo vemos como un grandísimo individuo preocupado por la arquitectura, preocupado por lo que es el diseño arquitectónico, pero también interesado por el arte. Y en la biblioteca comprobaremos también esa faceta. Pero fijémonos en este plano de la batería una de las baterías de la Trinidad en Cartagena, como la representación a vista de pájaro de lo que es esta formación geológica, ¿no? Es verdaderamente artística. No hay una abstracción propia de lo que sería una cartografía militar, sino que hay una voluntad de que el relieve reproduzca plásticamente la realidad orográfica, ¿no? O, por ejemplo, y aquí ya es más evidente, en esta vista, también de uno de los fuertes de Cartagena, fijémonos cómo Ordovás está haciendo un retrato, es un cuadro. Plantea, como vemos en la parte superior, una representación planimétrica perfectamente acorde con lo que es la cartografía propia de un ingeniero militar, en términos estrictos de medidas, etc., pero lo integra todo en un paisaje artístico. Y cuando muestra esa vista es realmente una obra de paisaje. Démonos cuenta, una de estas carátulas que presentan las explicaciones de los planos del atlas de Ordovás, fijémonos en este paisaje.
es un paisaje imaginario, pero es una maravilla, porque esto ya es la obra de un acuarelista de finales del siglo XVIII. Y además yo me entretuve en buscar las similitudes con las obras de un ruso que se instaló en Inglaterra, de Alexander Cousins, que escribió un libro en un nuevo método para dibujar paisajes, que fue el inventor de la técnica llamada blotting, utilizado a partir de las manchas de tinta que dejaba caer sobre el papel, y a partir de ahí creaba los paisajes. Paisajes que él tenía delante, pero que en ocasiones se los inventaba. Fijémonos, porque eso es una pintura de Cousins, y esto es una muestra de la técnica del blotting, de cómo acaba generando un paisaje. Y nos damos cuenta que yo es que pienso que realmente Ordovás conocía la obra de Cousins, porque es tan evidente las similitudes que hay desde el punto de vista plástico entre la obra de Ordovás y estos paisajes de Cousins, que nos lleva ya al trabajo artístico de un ingeniero. Sabatini estuvo supervisando las obras de Ordovás, los proyectos y la realización de los planos. Es decir, Sabatini estaba en ese ambiente y no parece que hubiera ningún conflicto a ese nivel. Por lo tanto, nos encontramos ya a finales del siglo XVIII en que el trabajo del ingeniero militar, que luego finalmente acabará siendo estrictamente técnico, muy técnico, también contempla esta posibilidad de la cuestión más bien artística. Bueno, y ya como en la última parte de mi intervención, que realmente el preparar esto ha sido muy laborioso, porque ha sido un trabajo de contar, de agrupar, de clasificar y tal, pero el final resulta interesante, porque es el entender la biblioteca de un ingeniero militar, en este caso el testamento, que Antonio Ruiz Hernando lo publicó, el testamento que hay del Archivo General Militar de Segovia y tal. Por eso yo dije, joder, ¿y ahora qué hago yo? Si ya esto ya está publicado. Entonces he intentado hacer una visión más original, que es una comparativa entre las bibliotecas de 3 ingenieros. Bueno, esto voy a pasar, son unas reflexiones que no vienen a cuento, pero es la comparación entre las bibliotecas, los inventarios post-mortem de Jorge Próspero Verboom en 1744, la de Pedro Martín Cermeño, que publicó Martín Galán. No la publicó, en su tesina. Yo intenté localizarla, es una persona que está absolutamente desaparecida, no conseguido. En la Casa Velázquez hay la relación de las bibliotecas de ingenieros y a través de ella he podido trabajar esto. Y luego la de Francisco Sabatini de 1798. Fijémonos, porque la de Pedro Martín Cermeño del 90 y la de Sabatini del 98 son próximas en el tiempo. Evidentemente, Jorge Próspero Verboom, 158 títulos. Claro, es la primera mitad del siglo XVIII. Un personaje roto prácticamente de achaques y de heridas y de reumas y todo por las campañas militares, porque sufrió heridas, estuvo preso, en fin, un tipo que padeció mucho. Por lo tanto, tampoco era una persona que pudiera hacer una gran biblioteca, y sin embargo, reunir 158 títulos no está mal. Pedro Martín Cermeño es otro concepto, es el concepto del ingeniero formado en la academia, es un tipo además culto. Y luego Francisco Sabatini es curioso porque también son 511 títulos, que es una cantidad enorme. Y bueno, yo lo que he intentado es... Este sería el punto de inflexión. Voy a ir muy rápido, porque no... Es que hacer un análisis de todo lo que va a venir ahora sería una locura, pero más o menos he intentado hacerlo muy visual para que al menos se pueda captar lo que es el volumen de los títulos y tal. Esta obra
el Tratado de Fortificación de John Muller es una obra publicada en Londres en 1746. Luego, dado el interés de esta obra, Miguel Sánchez Taramas, en la dirección de la Academia de Matemáticas de Barcelona, realizó la traducción y se publicó en 1769, que es ya una época en la que Sabatini ya está en España. Por lo tanto, Müller es una obra que no conoció Verboom, porque es posterior, pero es una obra que ya conoce Pedro Martí Cermeño y conoce Sabatini. Y aquí es donde se produce un cambio importantísimo en el concepto. Luego está la biblioteca de la Real Academia de Matemáticas de Barcelona, que también es muy importante y que, bueno, yo precisamente en este libro que Antonio Ruiz Hernando aportó la formación científica de Sabatini, pues yo hice un estudio sobre la biblioteca de la Academia de Matemáticas, que en 1790, es decir, el mismo año del inventario de Pedro Martí Cermeño, disponía de 749 títulos, 2030 volúmenes. Insisto, para que se vea visualmente, me he permitido incluir unas ilustraciones que le pedí a mi padre, que era artista, para el libro de la Academia de Matemáticas de Barcelona y que precisamente ayer hizo 11 años que falleció. Entonces, bueno, para mí y además estudió en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, que dependía, también tenía el vínculo con la academia y tal, antes de que se constituyeran las facultades de Bellas Artes, y estudió aquí en Madrid, ¿no? Entonces, bueno, para mí es un detalle muy emotivo. Esto sería la distribución, así en superficie, de los títulos dedicados a ciencia y técnica, a formación militar, a pensamiento y conocimiento global, a humanidades, bellas artes, conocimiento del espacio y territorio, asuntos de Estado y formación naval y ciencias naturales. Esto es lo que la Academia de Matemáticas de Barcelona tenía en estos 700 y pico ejemplares. Y vemos clarísimamente cómo predomina la ciencia y la técnica y también las cuestiones de formación militar, donde entran los tratados de fortificación, de poliorcética y también relativos a la formación militar. Pero ciencia y técnica básicamente son matemáticas, física y cuestiones, bueno, todo lo relacionado con la ciencia. Aquí está el detalle de los títulos y vemos que claramente en matemáticas, o sea, aritmética, geometría, trigonometría, física y mecánica es lo abrumador, porque es la Academia de Matemáticas de Barcelona donde se forman técnicamente estos ingenieros. Luego hay 50 de fortificación, 44 de organización militar, estrategia militar y poliorcética 38. Bueno, en fin, es una distribución muy visual para ver cómo predomina en cada sitio lo suyo. En la biblioteca de Verboom nos damos cuenta de algo diferente. Lo que predomina son las obras de historia. Curioso, ¿eh? Y también de política, economía y derecho. Luego hay algo menos de matemáticas, un poco menos de fortificación, de organización militar. Hay también literatura, biografías, etc. Es decir, cambia un poco el interés del personaje a la hora de adquirir libros. Porque Verboom demuestra claramente que su formación es una formación en la Academia de Matemáticas de Bruselas, y aquí es donde están los libros de su maestro, de Sebastián Fernández de Medrano, que claramente son los que nutren su formación y sobre todo también el trabajo sobre el terreno. Bueno, esta sería la visión, digamos, proporcional de cada una de estas disciplinas, dominando las humanidades, curiosamente. Y también, evidentemente, están las cuestiones de libros religiosos que estarían dentro del pensamiento y el conocimiento global,
Y muy importante, asuntos de Estado, junto a la formación militar y la ciencia y la técnica. En el caso de Pedro Martín Cermeño se produce un cambio. Vemos que es un personaje que además llegó a ser capitán general en Coruña, por lo tanto tiene unas responsabilidades políticas vinculadas a lo que es la estructura del Estado y se nota en el interés de los libros que tiene. Política, Economía y Derecho, fijemos, 68 títulos. Historia, 62. Religión, Moral, Pedagogía, 59. Literatura, Dramaturgia, 55. Organización Militar, 50. Y luego se reduce mucho el número de títulos ya dedicados a lo que es la cuestión más bien profesional, pero también es cierto que él también podía disponer de todos estos libros en la propia Academia de Matemáticas de Barcelona. Recordemos que Pedro Martín Cermeño también fue académico de honor en la Academia de Bellas Artes San Fernando y consiliario en arquitectura, que precisamente estoy yo ahora haciendo un trabajo sobre esta cuestión. Y bueno, es una faceta interesantísima del vincular el mundo de la arquitectura, que no es estrictamente la ingeniería militar, en un personaje como él, muy sensible a esas cuestiones. Fijémonos, Pedro Martín Cermeño también, la cuestión, curiosamente, la ciencia y la técnica es muy reducido respecto de lo que es las humanidades, la formación militar, los asuntos de Estado y el pensamiento, el conocimiento global y las bellas artes. Y en el caso de Sabatini, aquí sí que se produce un fenómeno interesante de cambio en los porcentajes. De repente hay 85 títulos de arquitectura. Es evidente, él es arquitecto, aunque le interesa, naturalmente, como cuestión de promoción personal y profesional, pues ser considerado como un ingeniero militar. Pero también tiene una buena biblioteca científica y técnica, sobre todo técnica de matemáticas, importante. Es un tipo también con un montón de títulos literarios y de obras teatrales, también, como es habitual, obras de religión y de moral, obras de historia, le interesa también obras de filosofía y luego las dedicadas a arte, etcétera. Fijémonos. Y una cosa muy interesante, a medicina. Debía ser un poco hipocondríaco, creo que padeció sífilis, tenía algunos otros problemas de achaques y tal, y supongo que utilizaba libros de autoayuda, ¿no? de carácter médico, de lo que existía en la época. Es curioso esta faceta porque tiene bastantes libros de este tipo. Y los que son libros aquí lo vemos claramente, las inquietudes. Dominan las humanidades, las bellas artes, pero también la ciencia y la técnica es muy importante para él, y la formación militar y las ciencias naturales. Y los asuntos de Estado pasan a un plano mucho menos trascendental que los que, por ejemplo, hemos visto en Pedro Martín Cermeño. Simplemente para contrastar así visualmente, vemos cómo se produce Verbum y Pedro Martín Cermeño, que son ingenieros militares de verdad, tienen unos porcentajes más parecidos. Pero Sabatini, que es, supongo, vocacionalmente un arquitecto, no un ingeniero militar, ya vemos cómo cambia el panorama en cuanto a los títulos de la biblioteca. Bueno, esto ya sería un análisis ya pormenorizado de estas áreas y bueno, veríamos cómo, bueno, esto no quiero tampoco abrumar, pero hay un interés enorme, por ejemplo, en el caso de Pedro Martín Cermeño, por lo que es la cuestión de la geografía y la cartografía, cosa que en Sabatini se reduce, y en Verbum, que prácticamente ha vivido la cartografía
y la geografía bajo sus pies en las campañas militares, pues no tiene un acopio de obras. Las que se refieren a arquitectura, ingeniería hidráulica, ingeniería civil, también vemos cómo en el caso de Sabatini aumentan de una manera impresionante. O sea, sube un montón lo que es todo el tema vinculado a la arquitectura y las obras de carácter civil. Y luego lo que es estrictamente de arte y antigüedades, también Sabatini, arrolla. Por lo tanto, vemos unos cambios de mentalidad que además tienen mucho que ver con lo que hemos estado comentando de ese pensamiento ilustrado del siglo XVIII y que tuvo con esto ya prácticamente acabo, tuvo un momento dramático. Y esto me hace pensar en la novela de Arturo Pérez Reverte, Hombres Buenos, que supongo que alguno la habrá leído, que es muy ilustrativa de cómo la España de la segunda mitad del siglo XVIII tuvo que padecer el no poder acceder al pensamiento libre, ilustrado, etcétera, y cómo aquellos dos personajes son encomendados para ir a París a hacerse con la colección de la enciclopedia francesa, y ahí todos los poderes fácticos oscuros hacen todo lo posible por impedir que lleguen a buen puerto. Bueno, pues aquí tenemos precisamente al ínclito inquisidor general, el obispo de Jaén, Agustín Rubín de Ceballos, que estuvo haciendo todo posible, evidentemente, por impedir el libre comercio y el libre disfrute de los libros. Y fijémonos en esta minuta de despacho a este inquisidor el 8 de mayo de 1790. Aunque los maestros tenían licencia, refiriéndose a los libros de la Academia de Matemáticas, aunque los maestros tenían licencia para leerlos, quiere su majestad se recojan no solo los de aquella escuela, sino los que hubieren las demás del ejército y marina, tanto de España como de las Indias, para precaver de esta suerte todo riesgo de que se esparza entre los militares la doctrina y máximas perniciosas que contienen semejantes libros en perjuicio de las buenas costumbres, sana moral y verdadera religión. Y en el fondo es todo prejuicio de tipo ideológico, teológico, religioso. Y por eso estas obras, que son obras que eran prácticamente necesarias en las escuelas, por ejemplo, las actas de la Academia de Ciencias de Leipzig, la enciclopedia, con todos los volúmenes de artes y oficios, etcétera, o estas reveries o memorias sobre el arte de la guerra del conde de Sajonia. Bueno, pues todo esto evidentemente estaba proscrito y directamente se decía que había que quemarlos, que había que llevarlos a la hoguera. Claro, esto a Sabatini le pilló en la última fase de su vida, pero es curioso porque en la biblioteca de Sabatini estos libros no aparecen, lo cual quiere decir que realmente sí que tuvo que existir una campaña importante para que todos estos profesionales de la ingeniería militar que disponían de unas bibliotecas numerosas, pues no pudieran acceder a estos títulos tan peligrosos, ¿no? Cuando Sabatini murió, el 19 de diciembre de 1797, se le denomina miembro del Consejo de Su Majestad en el Supremo de Guerra, teniente general de sus reales ejércitos e inspector general del Real Cuerpo de Ingenieros, que es seguramente lo que él querría constar como el inspector general de los ingenieros, es decir, la categoría más alta del control del cuerpo. Y sin embargo, en la Gaceta de Madrid, cuando hablan del fallecimiento de Sabatini, bueno, lo que queda, y es lo que creo que ha quedado básicamente en la posteridad, es el Sabatini de los muchos edificios que en esta corte y en otras ciudades del Reino de América se han construido.
Es decir, el Sabatini, sobre todo, arquitecto y persona vinculada a lo que es la obra de arquitectura e ingeniería civil, más que a su trabajo de los militares, que en muchos casos solamente está en manos de aquellos que nos movemos en el mundillo del estudio de la ingeniería militar. Bueno, pues con esto les agradezco su atención. He intentado hacer una cosa un poco sinóptica porque es muy, muy complejo y podríamos habernos abrumado muchísimo entrando en detalles. En fin, muchas gracias por todo.